Bienvenidos sean todos a nuestro servicio de adoración. Hoy es el día 16 de enero del año 2021. Es una gran bendición que podamos nosotros una vez más tener este servicio de adoración en un día de nieve, día en el cual está cayendo mucha nieve allá afuera, pero gracias al Señor que Dios siempre nos mantiene calurosos en su amor. Así que vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a leer el Salmo 8 y después vamos a cantar un himno que se titula "Cuán bello es el Señor". Oremos. Padre, te damos las gracias porque en medio de las dificultades, en medio de todos los problemas de la vida, tú eres Dios. En medio de las persecuciones, en medio de los sinsabores de la vida, tú eres Dios. Y queremos hoy alabarte, queremos decirte cuán grande tú eres, Padre Santo, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Padre, te pedimos que dirijas este culto de hoy, que tú nos bendigas en todo lo que vamos a hacer, Padre Santo. Padre, que los himnos que entonemos, las oraciones que hagamos, como también, Padre Santo, nuestro tiempo de mensaje sea para tu gloria. Y que almas puedan ser salvas y que vidas puedan ser cambiadas. Te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y alabemos ese glorioso nombre del Señor. Cuán bello es el Señor. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. De mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Ahora vamos a escuchar únicamente a las mujeres cantando cuán bello. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero
los hombres canten conmigo. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Todos juntos vamos a declarar su belleza, la belleza de mi Señor. Nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre, siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre, siempre resplandecerá. Oh, la belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Oh sí, la belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. En el segundo himno que vamos a cantar, vamos a invocar el Espíritu de Dios que mora en medio de nosotros. Y quiero también traer unos cuantos anuncios. Recuerden, los martes tenemos culto de oración a las 7 de la noche por medio de Zoom. Pero recuerden un anuncio bien importante, que el día 24, o sea, el próximo domingo 24, vamos a tener la reunión de negocios de la iglesia. Es bien importante que todos los miembros participen. Así que va a ser por medio de Zoom el día 24 de enero a las 4 de la tarde. Ahora vamos a cantar este himno y vamos a cantarlo en manera de confesión y también de manera de aliento. Vamos a cantar el Espíritu de Dios. Cantemos este himno. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí. Quédate en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo
está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. 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 El himno que vamos a cantar ahora en preparación para el mensaje de hoy es un himno bien famoso entre nosotros los hermanos. Es el himno a combatir, porque estamos, mis hermanos, en una guerra en el cual Jesucristo es el capitán, pero el enemigo continúa atacándonos para que nosotros nos desviemos y no sigamos al Señor. Pero vamos a combatir, vamos a pedir al Señor que nos ayude a combatir y vamos a cantar este himno en preparación al mensaje de hoy. Es el himno 532, a combatir.
Mis amados hermanos, nosotros continuamos con nuestro estudio del libro de Apocalipsis y hoy llegamos al capítulo 2 de Apocalipsis y vamos a continuar el capítulo 2 que comenzamos la semana pasada. Y una de las situaciones que muchos cristianos, muchas iglesias están pasando hoy es una especie de sufrimiento. Sufrimiento en medio de la pandemia que estamos viviendo. Como ustedes pueden notar, iglesias han sido cerradas. Es totalmente increíble lo que está pasando. Muchos cristianos se encuentran como si estuviesen perseguidos. Y ellos dicen, pero si hemos orado, si hemos hecho todas estas cosas, ¿por qué estamos pasando por esta situación? Y no sé si a usted alguna vez le pasa esto. Usted dice, bueno, Señor, hemos estado orando, ¿por qué me va mal en la vida? Si he estado orando, si he estado buscando tu rostro, ¿por qué me va mal en la vida? ¿Por qué no puedo tener el triunfo que debo de tener? ¿Por qué no podemos encontrar una solución a este problema que estamos nosotros pasando como iglesia? ¿Qué hacemos cuando nos encontramos en una condición tal que hemos hecho el bien, hemos buscado al Señor y sin embargo no hemos encontrado lo que andamos buscando, no hemos podido resolver el problema? Pues hoy quiero hablar de dos iglesias que se encontraban en una situación similar a la que muchos de ustedes están pasando en estos momentos. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a leer de estas dos iglesias. Comenzamos la semana pasada con la iglesia de Éfeso, que había dejado el primer amor. Y ahora continuamos con dos iglesias, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Pérgamo. Así que le pido que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a comenzar en el versículo 8 hasta el versículo 17 del capítulo 2. Leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca,
y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Y ahora te pedimos, Padre, que nos dirijas en el mensaje de hoy. Padre, que podamos aprender de estas iglesias del Apocalipsis en estos momentos difíciles que vivimos, Padre Santo. Que podamos aprender, Padre mío, lo que tú quieres enseñarnos y que podamos vivirlos, Padre Santo. Te pido, Padre, que las palabras que salgan de mi boca, así como la bendición en cada corazón, sean de tu agrado. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Dos iglesias antiguas, ambas iglesias pasando por diferentes tribulaciones. La iglesia de Esmirna y la iglesia de Pérgamo. Y comenzamos con la iglesia de Esmirna. Es la iglesia que le sigue la iglesia de Éfeso. Y esta iglesia se encontraba en la parte norte, al norte de Éfeso. Y se decía que era la belleza del imperio. Se le llamaba a Esmirna, esa ciudad, la belleza del imperio. Y era una ciudad bastante importante. Era un puerto, no tan grande como la ciudad de Éfeso, pero era una ciudad bastante importante. Tiene una historia bien interesante, porque en esa ciudad fue donde nació el famoso Homero, quien escribió esa obra, la Ilíada. Y la ciudad tenía algo especial. El nombre de Esmirna viene de la palabra, no recuerdan la palabra mirra. La palabra mirra era una especie yo diría que una especie de raíz que se usaba para embalsamar a los muertos. Y cuando Jesucristo nació, los sabios o los magos, como le dicen, fue y llevó al Señor oro, incienso y mirra. Así que una ciudad bastante importante, por eso de la mirra, que tiene que ver con el embalsamamiento de muertos. Y aquí él habla sobre eso, habla sobre los muertos. Y mis hermanos, la ciudad de Esmirna era próspera. Era próspera, tal vez no tan próspera como la ciudad de Éfeso, pero sí tenía prosperidad y estaba muy bien. Sin embargo, en esa ciudad, los cristianos se les trató mal. Y en el versículo 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. En otras palabras, los cristianos estaban pasando por una tribulación tan grande que estaban perdiendo tal vez sus trabajos por la persecución que estaban pasando. Y las palabras de aliento para esa iglesia es: no te preocupes que estás pobre, pero realmente eres rico. Porque la riqueza espiritual es mucho más importante que la riqueza material. Cuando se tiene la riqueza espiritual, entonces usted tiene una felicidad verdadera, una felicidad segura. Y eso es lo que está diciendo aquí el ángel a esta iglesia. Pareces pobre, pero eres rico. Y a nosotros también, los cristianos, que parecemos pobres, pero realmente, si tenemos a Jesucristo, somos ricos. Y la iglesia de Esmirna estaba pasando por esa situación, una situación de persecución. Ellos estaban siendo perseguidos, estaban siendo maltratados, y el ángel le da una palabra de consuelo. Una palabra de consuelo cuando no sabían qué hacer
debido a la persecución y tribulación que estaban pasando. No temas nada de lo que puedes padecer, nos dice el versículo de Dios 10. El enemigo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados. Yo me pongo a pensar en esto, mis hermanos, porque el consejo que se le da a Esmirna se nos da a nosotros también como iglesia. A veces nosotros pasamos por tribulaciones, algunos familiares de nosotros mueren, pasamos por necesidad. Y todas esas cosas, dicen la palabra del Señor, para el cristiano nos ayuda para bien. O sea, por cada tribulación que usted está pasando, como pasaba la iglesia de Esmirna, eso a usted lo va a ayudar a incrementar en su fe. Y nosotros tal vez no comprendemos por qué estamos pasando por esa situación. Pero Dios, como le aconsejó a la iglesia de Esmirna, también nos aconseja a nosotros. La tribulación, la persecución por la cual pasamos, son pruebas, nos dice aquí el versículo 10, son pruebas para ver si nosotros podemos vencer hasta la muerte. Y la promesa es que al que vence hasta la muerte, se le dará la corona de vida, nos dice el versículo 10. O sea que Esmirna tenía un lugar especial en el corazón de Dios. Esta es la única iglesia, bueno, esta y la iglesia de Filadelfia, dos iglesias en las cuales no se le acusa de algo malo, no se le dice nada malo que hacían. Y aquí nos dice esta iglesia, le dice, bueno, pero sé fiel hasta la muerte. Porque esta iglesia había dado un buen ejemplo de fidelidad a Dios. Que parecían que estaban muertos, pero estaban viviendo porque estaban cerca del Señor, que estaban siendo perseguidos, sin embargo estaban cerca de Dios, estaban siendo atribulados, sin embargo esta iglesia especial se mantenía firme en los caminos del Señor. Entonces está la promesa. Está la promesa que el que venciere, que el que fuese fiel hasta el fin, le daré la corona, hasta la muerte. Aquí nos habla de 10 días y hay muchas diferentes interpretaciones sobre los 10 días. Uno lo dicen literalmente, otros lo dicen que fueron diferentes reyes que gobernaron y que afectaron la iglesia de Esmirna. Lo importante es que el sufrimiento que está pasando va a ser un sufrimiento corto. Es un sufrimiento corto comparado con la bendición de estar con Jesucristo. Y eso es lo que pasa, mis hermanos, cuando usted y yo estamos con Jesucristo. El sufrimiento que pasamos es corto. Porque gozamos la bendición de estar con Jesucristo. Y muchos de aquellos que fueron martirizados comprenden de eso. Por ejemplo, en la historia nos habla de un señor que se llamaba Policarpo. Este señor, Policarpo, pues fue el pastor de la iglesia de Esmirna y él murió por el evangelio. Y cuando le dijeron, mira, tú tienes que renunciar a tu fe, él decía, yo le he servido al Señor tantos años, ¿cómo yo me voy a renunciar a aquel que me ha dado todo? Y fue quemado, fue martirizado, fue asesinado debido a su fe. Y este es un ejemplo de los cristianos de Esmirna, que eran cristianos dedicados y fieles. Muchos de nosotros no sabemos lo que es persecución y lo que es martirio, pero hay cristianos hoy en muchos países en los cuales el evangelio no se puede predicar, que están sufriendo por esa persecución. De hecho, mis hermanos,
en las iglesias hay gente del servicio secreto que los ven para ver quiénes están llegando a la iglesia. Y nos dice que si son delatados, entonces pueden ser encarcelados y hasta asesinados. Y en muchos países eso está pasando. Esos son los llamados cristianos de Esmirna. ¿Y cómo nos gustaría a nosotros realmente ser fiel hasta la muerte y realmente disfrutar de la bendición de una relación con Dios que nos hace a nosotros ricos más que las riquezas materiales? Así que la iglesia de Esmirna se caracterizó por eso, una iglesia fiel, una iglesia que estaba luchando hasta la muerte, estaba confiando en el Señor, una iglesia que parecía pobre pero que se hizo rica debido a esa fe que tenía en el Señor Jesucristo. Esa es la iglesia de Esmirna. Ahora, la segunda iglesia que también fue perseguida es la iglesia de Pérgamo. Y la iglesia de Pérgamo es un poco diferente que la iglesia de Esmirna. Sí tenían problemas de persecución y de tribulación como la iglesia de Esmirna. Y nos dice que inclusive un señor Antipas, mi testigo, que fue muerto entre vosotros. Bueno, a veces nos preguntamos, pero ¿cómo es que mueren los cristianos que sirven al Señor? Bueno, en la Biblia vemos varios ejemplos de cómo cristianos han muerto por el Evangelio. Uno de los primeros ejemplos es Juan el Bautista, que fue muerto, fue asesinado por Herodes. Herodes le mandó a cortar la cabeza. En el libro de Mateo nos habla de eso. Mateo capítulo 15 nos habla de eso, de cómo... Mateo capítulo 11 nos habla de eso, de cómo Herodes fue y le cortó la cabeza a Juan el Bautista, siendo un profeta como Juan el Bautista, dedicado a las cosas del Señor, es encarcelado y después y lo encarceló porque él le decía a Herodes que no era lícito vivir con la mujer de su hermano. Imagínense. Pero esos son ejemplos de cristianos perseguidos. Y aquí, en la iglesia de Pérgamo, nos habla de Antipas, que también fue muerto por el Evangelio, las obras que hacía, la predicación y la proclamación del Evangelio. Nosotros a veces nos olvidamos, mis hermanos, que no todo en la iglesia fue color de rosa. Nosotros hoy vivimos en esta pandemia y estamos nosotros tal vez quejándonos y diciendo, bueno, pero ¿por qué es posible esta pandemia? ¿Y cuándo nos vamos a reunir? Y parece como se está destruyendo la iglesia. Pero, mis hermanos, no estamos siendo perseguidos como esos cristianos de la iglesia de Esmirna y de la iglesia de Pérgamo. Nosotros estamos viviendo una situación difícil porque no podemos reunirnos, parece como que nos están dividiendo, como que nos están destruyendo. Sin embargo, esos sufrieron a carne viva por la proclamación del Evangelio. Así que esta situación que estamos pasando no es nueva. El enemigo siempre se va a levantar para combatir contra la obra de Dios. Y cuando la iglesia comienza a florecer y comienza a crecer, entonces el enemigo comienza a atacar para que la obra del Señor no continúe. Pasó en el libro de Hechos, cuando la iglesia crecía, comenzaron las persecuciones. Pasó en esta época con la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Esmirna. Siempre hay una persecución por medio del enemigo para que la obra no se lleve a cabo.
Y en estos momentos también nosotros estamos viendo esa persecución que nosotros tenemos hoy debido a este coronavirus. Yo la considero una persecución para que la obra del Señor no continúe. Y la iglesia estaba pasando por esto. La iglesia de Pérgamo estaba pasando por eso. La ciudad de Pérgamo, también cerca de la ciudad de Esmirna, una ciudad también bien importante. Y una ciudad importante porque allí se construyeron una gran biblioteca y la palabra Pérgamo, de allí en esa se hacían unos pergaminos o una especie de árboles que se usaban como para hacer papeles allí en Pérgamo. O sea, que tenía cierta importancia la iglesia de Pérgamo. Y esta iglesia entonces se encontraba en esa persecución. Pero tenía varias cosas. Y uno de los problemas que tenía Pérgamo es que la doctrina de Balaán, si usted se nota, mis hermanos, en el versículo 14, unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseña a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. En otras palabras, la iglesia de Pérgamo, aunque estaba pasando persecución y resistía, pero tenía el problema de que seguía la doctrina de Balaán. Entonces, dos problemas tenía. Ellos seguían esa doctrina de Balaán y también los de los nicolaitas, que casi eran similar. Entonces se le dice a la iglesia: arrepiéntete. Arrepiéntete, si no, entonces vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y se dice a la iglesia: es tiempo de dejarte engañar por las doctrinas falsas de los nicolaitas. Entonces, en esta iglesia es diferente que la iglesia de Éfeso, porque en cierta forma ellos sí tenían el primer amor, porque cuando usted es perseguido, hermano, lo que lo mantiene usted es ese primer amor. Pero el problema que ellos tenían es que se dejaban confundir de las doctrinas. Hermanos, cuando nosotros estamos perseguidos, en medio, por ejemplo, de esta pandemia, van a venir diferentes doctrinas e ideas para que uno realmente reniegue de Dios. Cuando nos encontramos así en tribulaciones y en persecuciones, lo que hacemos como la iglesia de Pérgamo es que nos dejamos guiar, nos dejamos convencer con doctrinas falsas sobre lo que es la fidelidad y el poder de Dios. Eso es lo que le está explicando el ángel a las iglesias de Pérgamo. Ustedes se han dejado engañar debido a esas doctrinas y debido a la persecución que ustedes están pasando. Entonces ustedes están aceptando esas doctrinas. Mis hermanos, con frecuencia el enemigo usa la persecución y la tribulación para que uno se deje engañar del enemigo y crean doctrinas falsas en el cual nos dicen que Dios no nos ama, que Dios no va a resolver el problema, que Dios no va a estar con nosotros y que nos quieren hacer adorar a otro Dios. Así que como la iglesia de Pérgamo, Dios también nos manda a nosotros a arrepentirnos por las dudas que tenemos de la gracia de Dios. Dos iglesias importantes estamos nosotros estudiando hoy: la iglesia de Esmirna y la iglesia de Pérgamo. Una iglesia que se mantuvo fiel hasta la muerte, pero una iglesia, la segunda iglesia, la iglesia de Pérgamo, una iglesia que se dejó convencer de las doctrinas. Pero Dios le dice, le da el mandato: arrepiéntete. Arrepiéntete de esa caída que has sufrido en creer en las doctrinas de los nicolaitas y vuelve a Dios.
Mis amados hermanos, estas dos iglesias, como les digo, están en el país que hoy es Turquía. La fidelidad de la iglesia de Esmirna lo llevó a que en estos mismos momentos todavía esa iglesia de Esmirna, todavía, aunque no es la misma ciudad de hoy, pero todavía hay cristianos en esa ciudad. Ellos han sido fieles hasta la muerte y todavía se ha quedado el evangelio en esa ciudad. Hermanos, cuando nosotros dejamos las cosas del Señor y la iglesia se aparta de Dios, entonces Dios quita el candelero, como hizo con la iglesia de Éfeso. Ya no hay más iglesia en esa ciudad de Éfeso, pero Esmirna continuó. En la ciudad de Pérgamo es muy posible que todavía continúe, pero la que sí sabemos es la iglesia de Esmirna. Y Dios quiere que nosotros seamos cristianos y que seamos iglesia como Esmirna. Hermanos, que en medio de la tribulación, en medio de la persecución, que podamos creer en esa paz eterna de Dios que nos va a llevar a puerto seguro cuando confiamos en Él. Ese es el mensaje que el ángel de las iglesias, que confiemos en Él en medio de la tribulación, en la persecución, en medio de la pandemia, porque Él es el Dios que si vencemos, si creemos, si vencemos a la muerte y si confiamos en Él, entonces Él nos da la corona de vida que Él tiene para aquellos que creen en Él. Que nos ayude Dios a creer en Él. Si tú no has creído, mi amado amigo, yo te invito a que tú creas en aquel que te quiere dar paz. Y no una paz, no como el mundo la da, sino una paz abundante, una paz verdadera. Es la paz de Jesucristo. En medio de esta pandemia uno confía en el Señor, porque Él es el que nos guía y nos da paz en el momento que más nosotros lo necesitamos. Vamos a terminar esta parte con el himno de paz abundante. Ese es un himno muy especial y mientras lo cantamos piensen en cada una de las letras. Después entonces de la oración vamos a cantar este himno de paz inundada. Es el himno 373. Estoy bien. Este título es realmente Estoy bien con mi Dios. ¿Por qué? Porque Él me da la paz que yo necesito. Vamos a tener un tiempo de oración. Padre, en medio de la persecución, sabemos que tú eres el único que nos puedes dar paz. Y podemos decir que estamos bien porque tú nos guías. Padre, te ruego que seamos como la iglesia de Esmirna, Padre Santo, confiando en ti. Y ahora, Padre, llegamos de tu presencia, Padre mío, agradecidos de los ejemplos que tenemos de la iglesia de Esmirna y la iglesia de Pérgamo. Ayúdanos, Padre Santo, a confiar en ti, a recibir tu paz. En el dulce nombre de Jesús. Amén.
mis hermanos, hermanas y amigos y amigas, terminamos el culto de hoy con la bendición final que se encuentra en el libro de Judas, capítulo 1, 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.